Gracias por eso. Estoy predicando. Tengo que predicar. Hoy tengo una dificultad. Y la dificultad es que mi celular está ahí en el Zoom. Entonces no tengo reloj. Entonces, si estoy predicando y llegamos a como la 1, la 2 de la tarde, me avisen nomás. Con ronquidos, mejor. Y ahí. Sí. Entonces, eso es la idea. Bueno, estoy feliz y contento de estar aquí. He tenido este sermón programado y algo que me interesa hablar, pero es difícil planificar un sermón acerca de cómo hacer planes, porque estoy haciendo planes de cómo hacer el sermón y entonces tengo que aplicar lo que estoy enseñando, lo que estoy haciendo. Tengo que practicar lo que estoy predicando. Y eso es lo que debemos siempre hacer. Y quiero avisar con eso, que en el sermón de hoy estoy predicando para mí también, porque es una área que es difícil. Y a veces predicamos y a veces, como miembros de una iglesia, tenemos la sensación que el predicador tiene todo ordenado y predica y todo lo que predicamos es para ustedes. Pero no es siempre el caso. Somos seres humanos, tenemos nuestros desafíos. Y este es uno de mis desafíos del tema de hoy. Y eso no es, no debe ser tan importante, pero dos cosas. Y es acerca de cómo hacer planes. Y es lo que Santiago expresa, y vamos a estar en Santiago 4, comenzando en el versículo 13, y él habla de cómo hacer planes como cristiano. Y hay ciertas formas que tenemos que hacer planes y ciertas formas en que no tenemos que hacer planes. Y a veces como reaccionamos cuando los planes cambian, es una señal de lo que realmente estamos haciendo, si estamos cumpliendo con lo que él dice o no. Y entonces eso queremos ver hoy. Tal vez lo vamos a hacer. Quizás voy a predicar un segundo. Probablemente, o posiblemente, o a lo mejor, o quién sabe. O hay otras formas de decirlo. Puede ser, puede que sea. Hay muchas formas en el castellano de expresar incertidumbre o a lo mejor grados de probabilidad. Pero muchas veces usamos esa frase como una escapatoria. No quiero hacer un compromiso fijo. Quiero dejarme una salida por si acaso. Y entonces, en lugar de decir sí, voy, o no, no voy, decimos, tal vez, a lo mejor, si me tinca. No me tinca. Sería más ofensivo. Depende de qué tipo de compromiso. Pero en Chile es difícil decir que no. Creo que Jaime lo mencionó en otro sermón hace semanas. Y eso es verdad. En Chile no es parte de la cultura decir que no. Me acuerdo la primera vez que lo viví, porque fuimos a un lugar y un hombre nos invitó a un evento y yo pensé, no vamos a hacer eso. Y Tavi estaba a mi lado y dijo, sí, interesante, gracias. Y yo estoy pensando, pero ¿quién? Hay que decir que no vamos a hacerlo. Y salimos y dije, pero Tavi, había que decir que no. Y ella me dijo, pero él entendió que fue un no. ¿Y cómo eso? Por el tono de voz y todo. Aunque estamos hablando como si que sí, tal vez él entendía que no. Mucho que aprender. y claro, así fue. Pero es así, la forma de decir que no es más útil. Uno no dice que no, uno dice, no, bueno, sí, vamos a ver.
Y uno sabe, está calculando, ¿no? En ese mismo horario hay un partido, no, probablemente no. Y ya tenemos en nuestra mente el esquema, pero no es lo que decimos. Lo que decimos es incertidumbre. Tal vez, quizá, a lo mejor. Pero los cristianos tenemos otra frase que usamos. ¿Cuál es la frase canuta que usamos para el domingo? Si Dios quiere. Y es la idea detrás de esa frase tener otro sinónimo de quizá, tal vez, una escapatoria. Muchas veces llega el momento y no vamos y no hacemos lo que era y no es porque Dios no quiere, es porque Dios no quiere. Pero usamos esa frase como si fuera mágica. Ahora, como dije eso, estoy cumpliendo con lo que dice el Señor. Vamos a leer Santiago 4, versículo 13. Dice aquí, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, lo que estamos hablando no es simplemente una forma de hablar. Estamos hablando de pecado. Y cuando hacemos planes de cierta forma, estamos en pecado. Y la frase, no estoy diciendo que la frase está mal, porque Santiago lo pone ahí. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y esta otra cosa. Pero no es solamente una frase, es una forma de pensar. Y mucho más importante que la frase en sí, es cómo hago mis planes. La frase debe reflejar lo que hay en mi corazón. En el cristianismo, a veces tenemos una jerga, podemos decir eso, una jerga que usamos en torno a la iglesia, que entendemos entre nosotros. Y, por ejemplo, cuando uno dice, ¿cómo estás? Nosotros respondemos, bien, gracias al Señor. Y cuando decimos eso, podemos ser sinceros o insinceros. Puede ser que cuando yo lo digo, estoy pensando, sí, el Señor me dio salud hoy, me dio día, y estoy agradecido. O puede ser que lo digo para que ellos sepan que yo soy espiritual, que yo soy santo, que yo soy un buen cristiano, si yo digo esa frase. Y la frase no es mala, la frase es buena. El problema es cuando decimos eso superficialmente, o si lo decimos de corazón, si refleja lo que realmente estamos pensando. Muchas veces los cristianos oran antes de comer. Y la oración puede ser algo de repetición, porque siempre oramos antes de comer. O puede ser algo sincero, donde doy gracias al Señor por lo que Él provee cada vez. Cuando hacemos oraciones, decimos una frase, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. ¿Pero qué quiere decir esa frase? ¿Es una frase mágica para que se cumpla conforme el deseo? No lo es. Es una frase que tiene un sentido, que lo que estoy pidiendo es lo que el Señor en su autoridad quiere. Entonces, cuando yo hago un trámite en el nombre de otra persona, mi esposa, estoy haciendo lo que ella quiere, lo que da beneficio a ella, no mi deseo. Y también tenemos esa frase aquí. Si Dios quiere, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago hace esta frase lo más ambiguo posible. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos un año y haremos negocio, tenemos ganancias. No importa qué clase de planes son, si es para hoy o si es para mañana, si es a largo plazo o si es de corto plazo, si es aquí o si es allá, si son grandes o si son chicos. Toda clase de planes que hacemos, tenemos que pensar de esa forma. Y él menciona para ganancia y para negocio, porque eso, así trabajaban muchos en esta época. No eran como nosotros, en muchos casos, tenían que viajar más.
Y si uno tenía que viajar hace 100 años en Chile a Puerto Montt, no sería un viaje de un día, sería un viaje de varios días, semanas tal vez, para llegar ahí. Y uno no va a ir ahí y pasar una tarde y volver al otro día. Uno va a ir ahí y hacer su negocio durante un mes, 2 meses, 3 meses y después volver. Hasta hoy en Estados Unidos y en otros países hay trabajadores que trabajan así y van para la cosecha en tal lugar y pasan ahí 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y después hay una cosecha en otro estado y van ahí y trabajan ahí. Entonces, esta forma de vivir fue muy normal en su tiempo. Y ellos hacían planes así. Voy a ir ahí para la otra cosecha, voy a estar en tal parte para participar en eso. Hay una feria costumbrista en tal parte, voy a ir para vender mis cosas y van circulándose entre lugares. Entonces, son planes muy normales, cotidianos, como nosotros hacemos planes cotidianos también. Vamos a pensar, ya, sí, en la próxima semana voy a ver un partido. Vamos a tener un cumpleaños, una fiesta. Vamos a inscribirnos en un colegio. Vamos a hacer toda clase de planes. Voy a cambiar de trabajo porque no me gusta. Voy a comprar una casa. Voy a cambiar de auto. Lo que sea. Vamos haciendo planes. Y no tienen que ser grandes planes, a veces son. Y pueden ser planes chicos. Lo que voy a hacer esta semana. Mis quehaceres. Voy a pagar la cuenta. Voy a ir al banco. Voy a hacer estas cosas. No se trata del tamaño del plan. Si es un plan, debemos hacerlo con una actitud y un pensamiento cristiano. Más allá de la frase. Y entonces, ¿qué es lo que hay que considerar cuando hacemos planes? ¿Qué es la cosa cristiana que hay que hacer? Y creo que lo primero es que tenemos que ser, como cristianos, ser racionales. Tenemos que hacer planes legítimos. A veces hacemos planes que no son muy realistas y hacemos planes que están fuera de nuestro control. Y creo que eso es algo que hay que considerar. Cuando decimos eso, voy a ir al próximo año, voy a ir a Estados Unidos. Pero, ¿cómo soy yo? ¿Cómo puedo saber si voy a tener recursos en el próximo año? Tengo que ser realista. Y eso, sin pensar más allá de en lo espiritual, simplemente siendo realista. ¿Cómo puedo predecir para el próximo año si voy a tener buena salud, si voy a tener recursos, cómo va el trabajo, cómo va el colegio de los niños? No puedo decir eso. Y vimos eso ahora con COVID. ¿Cuántas personas tenían ya planes de hacer un viaje, de hacer cosas? Y todo cambió. Porque no podemos predecir el día de mañana. Entonces tenemos que reconocer que tenemos limitaciones humanas. Soy un ser humano y hay cosas que no puedo saber y no puedo predecir. Y cuando hacemos planes, yo creo que tenemos que ser realistas. No voy a enfocar mucho en ese aspecto. Vamos a hablar de eso en otro sermón más tarde en el año. Porque creo que es importante. Porque como cristianos hacemos planes y queremos poner metas y cumplir con metas. Y muchas veces ponemos metas y no sabemos cómo cumplir. Entonces, este aspecto lo vamos a dejar para otro sermón. Pero hay que tener buenas metas, buenos objetivos y planes para cumplir con esos objetivos. ¿Cuáles son los pasos para llegar a lo que quiero? No puedo decir simplemente quiero esto. Tengo que tener un plan para llegar a esto. Cuando yo quería ser misionero, tuve un plan. Voy a ir a la universidad, voy a estudiar Biblia, voy a hacer estudios interculturales, estudios de misiones, y después hice una práctica, y voy a hacer la práctica, y después volver a Estados Unidos y recaudar fondos, y después comprar pasaje, y después irme para allá. Tenía un plan armado. Soy así. Me gusta tener planes para el futuro. Y por eso es difícil, porque yo hago planes de esa forma. Pensando en limitaciones humanas, en eso estoy bien. Tengo problemas en otro área. Pero conozco limitaciones humanas. Yo sé que hay cosas que puedo controlar, cosas que no puedo controlar. Entonces nosotros hacemos planes así. Y eso es bueno. Pero el enfoque de Santiago aquí es otro. Y es en lo que es obvio aquí. La voluntad del Señor es una gran parte de lo que tenemos que pensar como cristianos cuando estamos haciendo planes.
Cuando yo quería venir a Chile como misionero, tenía que tener un plan, claro. Pero ¿cómo sé si es la voluntad del Señor o no? ¿Cómo puedo saber si el Señor me está llamando a Chile o a otro lugar? Y me afligía esa pregunta, esa duda en la incertidumbre. Porque ¿cómo sabe uno? Y yo pensé que sabía, pero después tuve dudas. Bueno, al inicio, cuando tenía el deseo de ser misionero, no sabía dónde. Y entonces mi primer viaje fue a México. Fue antes de conocer a Tavi. Y fui a México. Y dije, posible. No fue como para mí, fue una experiencia grata, aunque pasé la semana completa enfermo. Pero igual, la experiencia fue agradable entre los hermanos ahí, aprendiendo. Pero después de eso, a mí empecé a pensar en otros lugares, en otros factores. Consideré Venezuela, Argentina, Bolivia, Perú. Tuve muchas opciones. ¿De dónde irme? ¿Cómo decido entre todos los países? ¿Dónde voy? Y por un contacto, por ahí, terminé en Chile, en mi práctica. Y hice mi práctica. Y no fue todo agradable. Tuve dificultades. Me enfermé acá y viví algunos conflictos, algunos problemas. Y no fue todo agradable. De hecho, tan desagradable que decidí no volver a Chile. Y al próximo año me agendé para ir en una práctica en Argentina, porque no me gustó. Y el plan en Argentina, al último momento, se cayó. El misionero me llamó, me dijo, Mike, tengo malas noticias. Renuncié a la misión, vuelvo a Estados Unidos. No puedes venir. Estoy a 2 semanas de hacer mi práctica. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo un total con Chile. Ya, llamo. ¿Puedo venir? Sí. Bueno, y vine la segunda vez. Y fue peor. Me enfermé, nos asaltaron. Pero en esa segunda oportunidad, a pesar de ser peor, supe. Chile es mi lugar. Y porque a pesar de experiencias, tuve algo distinto. ¿Cómo sabemos la voluntad del Señor? Y la cosa que quiero decir aquí es que no es necesario tener una visión, un sueño, para decir, mira, hay que hacer esto. Yo nunca lo tuve. Súper sin eso. Porque no es normal y nunca ha sido normal. En la Biblia parece que fuera normal. ¿Por qué? Porque la Biblia nos cuenta los casos excepcionales. Nos cuenta de Noé y Abraham. 2 personas que recibieron una visión del Señor con instrucciones así. Pero entre ellos hay cientos de años y nadie más con una visión de esa forma. Entre los miles de personas en la tierra, nadie más. Ellos 2. Y después sí, con los patriarcas hay un poco más de actividad. Y después Israel está en Egipto, ¿cuántos años? 400 años. ¿Cuántas visiones en ese tiempo tenemos en la Biblia? A lo mejor alguien tuvo, no podemos decir que no, pero no fue normal. Nos cuenta de Moisés porque es excepcional. Josué también es excepcional. Y después tenemos los jueces y tenemos tiempo y tenemos personas. Pero entre Israel hay miles de personas y cientos de años sin ninguno. Y después, al final del Antiguo Testamento, cierre con Malaquías, y hay un lapso entre Malaquías y Juan el Bautista. ¿Cuántos años? Otros 400 años. Sin nada. Bueno, otra vez nada. No podemos decir con certeza que no hay nada. Pero lo que estamos viendo son los casos excepcionales. No es que Dios siempre hace eso. Incluso en estas personas, no hizo eso para cada decisión, hizo eso en general. Abraham tenía que salir de su país e ir a Israel, la tierra prometida. Pero él no tenía instrucciones específicas en cuál sector va a vivir. Él tuvo que tomar decisiones.
Hay un ejemplo cuando él conversa con Lot y dice, mira, ustedes van para allá, yo voy para acá. No había recibido una visión, simplemente dividió la tierra y dice, ustedes para allá y nosotros para acá. Él vio con su razón que Dios nos da algo, razonamiento, pensamiento, intelecto, por algo, para usarlo. Porque Él nos quiere así, quiere que pensemos, quiere que consideremos. Entonces, cuando yo supe dónde, ¿cómo lo supe? Bueno, Dios abrió una puerta para mí y vi que mis dones son adecuados para el trabajo acá, que tengo la capacidad de aprender el idioma más o menos, que puedo aprender la cultura más o menos, que me encajo aquí, me siento cómodo aquí, y de hecho, después de varios años aquí, ya no estaba conversando con tal, ya no tengo ganas de volver a Estados Unidos por cosas culturales. A lo mejor para ver a la familia, cosas así, pero no es porque siento ansiedad acá. Vivo acá. Y veo que el Señor me dio dones adecuados para esto. Y encajan así. Y si encajan así, puedo razonar. A lo mejor Dios me está llamando a eso. No necesito una visión, porque Dios me dio otra cosa. Una mente para pensar, para tomar decisiones. Mis amigos, y eso he contado muchas veces, pero mis amigos que estaban esperando una visión, un llamado especial del Señor para saber a cuál país irse, la mayoría siguen en Estados Unidos trabajando en otra cosa. Nunca recibieron algo y por lo tanto nunca hicieron algo. Pero cuando yo sentí el deseo, empecé a buscar la forma y ver si el Señor cerraba puertas o abría puertas. Hay un ejemplo que a mí me encanta, ustedes lo conocen, y lo cuento en otros casos, y es Pablo. Cuando en Hechos él estaba pensando en dónde irse, había recorrido el sector que quería hacer, tenía su plan, y él llega a un lugar en Hechos 16 y dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Entonces, Pablo quería irse a Asia, que es Asia Menor, Turquía, y él quería entrar ahí, y el Espíritu Santo de alguna forma cerró la puerta. Lucas no nos dice cómo, solamente que eso ocurrió. Y Pablo no pudo entrar. Entonces, cuando llegaron a Misia, dice, intentaron ir a Bitinia, otra región ahí. Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pero ahí vemos que Pablo no estaba inactivo, no estaba sentado aquí esperando una visión. Su forma normal, su modus operandi, es actuar, es tomar una decisión e irse. Y si el Señor cierra la puerta, bien. Y si no, no. Y él va. Él tiene sus planes porque Dios hizo eso. Pero ¿cómo sabía él cuál fue el plan de Dios? Bueno, él sabía porque el Señor nos ha dicho mucho de su plan. Tenemos revelación de su plan. Y yo puedo contar muchas cosas del plan de Dios para cada uno de ustedes. ¿Quieren ver? Ya. Vamos a hacerlo. Ya. Tengo una palabra de Dios para ustedes. ¿Quién quiere una palabra de Dios? ¿Sí? ¿Saben? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Dice aquí. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Él quiere que tú seas salvo y que vengas al conocimiento de la verdad. ¿Quién más quiere una palabra del Señor? Él quiere que... sí, es el mismo. Dice ahí que es su deseo para todos. Él quiere que todos lleguen a la salvación y al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué más claro puede ser? Y entonces Él nos da una comisión. Ir a todo el mundo y a predicar el Evangelio. Entonces, si tú tienes dudas, ¿qué es el llamado de Dios para mí? Él quiere que tú seas salvo, que tú crezcas en Él y que tú evangelices a los demás. Tenemos un propósito. No necesitamos más. Ya nos dio un llamamiento. Y así sabía Pablo.
Porque Dios apartó a Pablo y él dijo, tú serás mi testigo para los gentiles. Y entonces Pablo no tiene que pensar, ¿y dónde voy? ¿Voy a Jerusalén? No, sería un mal lugar para predicar a los gentiles. Ya, ¿Asia Menor? Sí, buen lugar, ya, voy. Y ahí va. Y cuando llega ahí, no puede entrar en cierto lugar, entonces dice, ¿y dónde más hay gentiles? En Bitinia. Y va para allá. ¿Por qué? Porque él ya sabe cuál es el llamado del Señor. Nosotros ya tenemos muchas instrucciones, tenemos todo un Nuevo Testamento lleno de instrucciones para la iglesia de Cristo, para los cristianos. Y estamos muchas veces pensando y pidiendo que el Señor me diga si debo vivir en San Bernardo o en el bosque. Bueno, pero muchas cosas que Dios ya dice que debemos hacer, ya no hacemos. Estamos ya en desobediencia y pidiendo que Dios me revela un detalle. Mientras que no me importa que tengo pecado en mi vida, no me importa que mis vecinos no han escuchado de la palabra, no me importa que no estoy creciendo en Cristo, pero quiero una palabra para saber cuál trabajo tomar. Me parece que hay una falta de prioridades. Entonces ya sabemos mucho de lo que el Señor nos dice, pero sí, hay que tomar nuestra decisión. ¿Dónde vivo? Es relativamente importante. ¿Dónde estudio? También. ¿Cuál trabajo tengo? Puede ser importante. Y Santiago nos dice, y ya vimos todo un sermón, lo voy a repetir, que debemos pedir sabiduría. Y en Santiago 1 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se le pida a Dios, quien da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Entonces, sí, podemos pedir sabiduría, pero ¿qué es lo que no dice? No dice que debemos pedir revelación, no dice que debemos pedir un sueño, una visión, un llamado, una profecía. Dice que debemos pedir sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es la aplicación de lo que ya sabemos. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría no es entendimiento. Sabiduría no es información. Sabiduría es la aplicación de la información que ya tenemos. Y Santiago no dice que debemos pedir nueva información de Dios. Dice que debemos pedir de Dios sabiduría para aplicar la información que ya tenemos. Y entonces nosotros debemos hacer, como buenos cristianos, debemos hacer investigación. Debemos pensar bien en las cosas, considerar nuestras limitaciones, considerar las instrucciones que Dios ya nos dio, y en la mayoría de los casos, eso nos va a orientar bien. Cuando yo decidí venir a Chile, estaba pensando en eso. ¿Dónde puedo glorificar a Dios? ¿Dónde puedo ocupar mis dones para el beneficio de su reino? ¿Dónde puedo ser eficaz para Él? Porque eso fue mi deseo. Y fui analizando y pidiendo sabiduría, sí, pero no con flojera, como que voy a sentarme hasta que Dios me diga, sino que Dios me ayude a filtrar la información. Porque sí, es mucha información y muchos datos. Y ahí es donde tengo problemas. Me paralizo entre las opciones. Hasta en el supermercado, esta marca tiene más calorías y esta tiene más carbohidratos. Y estoy ahí paralizado en todo, porque me pongo a analizar demasiado. Y ahí pedimos sabiduría para filtrar esa información, porque sí, hay mucha información ahí. Hay información buena y información mala. Hay distorsiones de la palabra. Hay predicadores falsos que nos están diciendo cosas. ¿Cómo puedo incorporar estos datos? Ahí pido sabiduría del Señor para filtrar eso, para llegar a buenas conclusiones y tomar buenas decisiones a base del conocimiento que ya. Pero creo que nosotros hagamos eso, aplicando ya lo que ya sabemos de su plan, ya lo que Él ya nos ha dicho en su palabra. Entonces eso debe ser nuestra prioridad. Dios quiere que nosotros seamos así. Dice la Biblia también, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es lo que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría, estamos hablando de pedir sabiduría, la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, con buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Cuyo fruto es el fruto visible, porque ustedes ven en personas sabias, decisiones sabias, es la justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, nuestras decisiones y planes deben ser cosas que fomentan justicia y paz, que promuevan las cosas de Dios y que no tengan esas cosas malas, como impureza o confusión y todas cosas malas. Y da una descripción de lo que nuestros planes deben incluir: pureza, paz, amabilidad, misericordia, buenos frutos. Estamos pensando en estas cosas cuando hacemos planes. Y por último, tenemos que ser humildes. Y ahí creo que tengo también un poco de dificultad. Tenemos que ser humildes cuando hacemos planes. Mi problema es que me encajo con mi plan. Y tengo mi plan y tiene que salir así. Y si hay desviación en mi plan, me frustro demasiado. Estaba comentando con Tavi, cuando escucho un diagnóstico, como recibimos un diagnóstico de Caleb, empiezo a generar escenarios en mi mente. Ya, si ocurre caso A, entonces voy a tomar una de esas 3 decisiones. Y si es caso B, voy a tomar una de esas decisiones. Y tengo eso ya radicado, toda la idea de cómo puede ser y en cada caso cuáles decisiones voy a tomar. Y ahora, entonces sale el diagnóstico y ya digo, ya, con este diagnóstico vamos a hacer esto y esto y esto. Bueno, aunque en este caso fue el diagnóstico de algo que nunca había escuchado nunca. No pude hacerlo. Y eso me frustró. Porque dije, no encaja en mi plan. Eso no estaba ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo un plan para eso. Y ahí es lo que también dice aquí. Humildad. Porque ¿quién de ustedes puede saber qué viene mañana? Nuestra vida es frágil. No puedo garantizar ni la 11 de esta noche. Puedo salir y un accidente en la calle. ¿Quién sabe? Y puedo vivir con ansiedad o puedo vivir confiado en el Señor. Pero hay que saber que nosotros somos así. Y cualquier plan que hacemos tiene que ser flexible dentro de lo que es la voluntad del Señor. Como en el caso de Pablo, ahí Dios cerró una puerta, les cerró otra puerta y luego abrió la puerta en Macedonia. Y nosotros, si hacemos planes y Dios cambia los planes, las circunstancias, lo que Él hace o lo que Él permite, cambia mis planes, también tengo que ser flexible. Y cuando yo digo entonces, si Dios quiere, lo que debe pensar por mi mente es, estoy cumpliendo con lo básico: salvación, santificación, evangelismo, edificación en la iglesia. Estoy cumpliendo con lo básico. También estoy recordando que tengo que ser humilde. Y si mis planes cambian, si no funciona como quiero, también tengo que tener la flexibilidad de decir, voy a analizar nuevamente las opciones que me quedan y buscar la voluntad de Dios dentro de eso. Y entonces nosotros podemos tener paz en eso también, porque sabemos que el Señor sí está en control. No depende de mis planes, pero Él quiere que yo participe con buenos planes, con esos pensamientos de sabiduría y también con esas actitudes de humildad. Porque nosotros no sabemos si tenemos ni un día más. Como dice en nuestro texto, nuestra vida es solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Nosotros no sabemos lo que tiene mañana.
Entonces, una observación final es que en las decisiones más importantes de la vida, hay que tomar las decisiones ahora. Porque no tenemos garantía del día de mañana. No sabemos lo que viene. No sabemos lo que viene hoy en la noche, ni mucho menos lo que viene mañana o después. Y hay decisiones, como vimos, que el Señor tiene para todos. Su voluntad para todos es que lleguemos a la salvación. Si hay personas que han pensado en la salvación y dicen, mira, ojalá algún día, cuando las cosas se mejoran, pues cuando puedo ordenar ese aspecto de mi vida, después de hacer este pecado, ahora vengo. No es la idea. Porque no tenemos garantía de eso. Tenemos garantía solamente de este momento y nada más allá. Pero también como cristianos, muchas veces posponemos cosas importantes. Hay que dejar este pecado. Hay que activar mi lectura bíblica. Hay que hacer una oración. Pero voy a comenzar en otra fecha. Pero nosotros no sabemos que tenemos otra fecha. El Señor nos está llamando. Hay un texto en 2 de Corintios que me encanta. Y dice, en 2 de Corintios 6:2, el Señor dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Y aquí, ahora es el tiempo propicio, y aquí, ahora es el día de la salvación. Ahora es el tiempo mejor para tomar las decisiones más fuertes y importantes de la vida. No posterga más ni la salvación ni la decisión de sacrificarse y enchufarse en el plan de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana que nosotros hemos tenido una oportunidad de ver tu palabra. Queremos hacer planes de buena forma y no queremos usar la frase si Dios quiere como muletilla, como escapatoria, como jerga cristiana. Queremos usar esa frase porque entendemos que estamos buscando tu voluntad primeramente y segundamente que estamos manteniendo nuestra humildad. No estamos buscando visiones y sueños y relaciones particulares. Estamos buscando cumplir con lo que ya sabemos, cumplir con los deberes que nos has dado y cumplir con tu deseo más fuerte, que seamos salvos y que crezcamos en ti. Y pido que me ayudes a mí, que ayudes a cada hermano acá, los que están conectados también por Zoom, a tomar esas decisiones más importantes hoy. Sinceramente, sabemos que es lo más importante. Ayúdanos. En el nombre del Señor. Amén. Amén.